Esto es A mi yo de ayer, podcast dirigido a la tribu que mira al pasado, tratando de alcanzar a aquella persona que alguna vez fuimos y con quien tenemos temas pendientes. Durante los siguientes episodios nos conectaremos con historias reales, escritas en una carta, y charlaremos desde una mirada humanista y existencial de aquellos temas que nos hermanan, desde nuestras similitudes y diferencias. A mi yo de ayer es un podcast producido por el colectivo Es de Humanos como una respuesta a una cultura que todo el tiempo nos exige saber y como un intento de que el relato nos acerque. A mi yo de ayer. Sé que te consideras débil e impotente, y conozco el origen de ese sentir. Sé que esto te enoja, hasta la fecha. Toda tu vida has estado buscando justicia, pero creo que has confundido la justicia con la venganza. Tienes que aprender a perdonar porque el rencor te da cáncer. Es una frase que te has repetido una y otra vez desde que eres adolescente. Pero el perdón no te nace, ni hacia ti, ni hacia nadie que te ha hecho daño. Creo que es algo heredado, porque tu familia es igual. Pero es muy extraño, porque aprendiste a que puedes perdonar, pero también hay que tolerar todo, aunque te pisoteen, como una especie de masoquismo. Desde niña eres una persona enojada, y aunque siempre has tapado eso con tu humor negro y tu facilidad para sonreír, eres alguien que siempre se ha irritado fácil, y luego siente culpa por no ser más tolerante. Aprende a perdonar, aprende a perdonarte, como actúes es como te va en la vida, como si fuera tan fácil. Estas son las frases que he puesto en mi carpeta de positivismo tóxico que ha inundado a mi generación. El mismo que ha limitado mis profundos malos deseos y mis tóxicas fantasías de un destino fatal hacia las personas que me han hecho daño. Y se los permití. Un positivismo tóxico que hizo que guardara todos mis sentimientos en una especie de caja de Pandora y que se ha convertido en un círculo vicioso de veneno que ha hecho que este enojo se potencialice hacia mí y hacia los demás. Mismo enojo que transformé y sigo transformando en depresión y miedo. Miedo a salir al mundo exterior y sufrir cualquier tipo de abuso y que este abuso sea otra acumulación en mi cajita. Aprendiste muy bien a callar. Aprendiste muy bien a guardar. Aprendiste muy bien a colocarte en un segundo plano con tal de que una falsa armonía familiar no se rompiera. Pero ese aprendizaje te ha ido gastando poco a poco. Y ahora llevas tiempo cansada y constantemente buscas soluciones a este problema. A veces son efímeros y te culpas a ti misma de que el resultado haya sido peor. A veces comienzan a funcionar, pero eso de la constancia no se te da y regresas a lo mismo. Y sé que desde siempre has tenido esta lucha que se siente como si te estuvieras ahogando en un mar abierto y has sobrevivido dando pequeñas inhalaciones de aire que te dan el suficiente oxígeno para seguir tantito y tantito y tantito. Sé que desde siempre te has preguntado cuánto más vas a aguantar o cuál será tu límite, pero también te conozco y sé que eres mucho más fuerte de lo que crees y que pronto esta lucha ya no te pesará tanto. Sé que cada día te caes mejor y te entiendes más y el tiempo, algo que antes veías como un enemigo, te ha dado la oportunidad de aprender muchas otras cosas valiosas y tener una diferente perspectiva de las situaciones. Algún día esa pared se va a mover y aunque sea poquito, vas a estar orgullosa y liberada. Sé paciente. Hola, ¿cómo están? Este es nuestro episodio número 12. Bienvenidos al podcast de Mi Yo de Ayer. Hoy tenemos nuevamente a la persona que escribe la carta. Yo soy Mariana Espinosa. Pilar Carrasco. Y Andrei Burgos. Y está con nosotros Regina, que es la autora de la carta. ¿Cómo estás, Regina? Todo muy bien, gracias. ¿Ustedes qué tal? Muy bien, muy emocionados de tenerte y emocionados de que toques un tema que nos parece súper importante, que es el enojo. Esta emoción tan censurada, tan reprimida, tan, pues, no sé, con tantos ajustes que hacemos para que no se note, con tanta juicio por ser una persona que se enoja. Entonces yo te agradezco mucho que lo pongas, me parece muy valiente y pues no sé, creo que puede ser muy enriquecedor.
Sí, justo creo que hay como un gran estigma sobre el enojo. Creo que también es muy generacional. Digo, o sea, yo que soy millennial, creo que está muy mal, se ve muy mal estar enojado o triste y sobre todo también como exteriorizarlo. Entonces, como existe esta fantasía de que todo el mundo tiene que estar feliz siempre, de que estar enojado es similar al fracaso, entonces creo que hemos aprendido mucho a guardar y guardar y guardar y guardar hasta que en algún punto pues ya no aguantas. Entonces ese enojo se exterioriza en otro tipo de cosas. En tu experiencia, Regina, como millennial, ¿ubicas algo que te haya pasado como consecuencia de mostrar el enojo? Pues fíjate que mi enojo se ha convertido como en una tristeza o en una depresión. Mi enojo, como lo he estado guardando y como no lo he exteriorizado de una manera saludable, y pues eso tiene que salir de alguna manera, pues se convirtió en esta, no sé, o sea, por ejemplo, puedo pasar días en mi cama sin hacer nada o viendo series, y yo estoy muy consciente de que esa es la consecuencia de muchas cosas guardadas. Entonces, pues eso ha sido una manera para mí de sacarlo. Ok, ok. Yo te quiero preguntar, Regina, porque estoy escuchando esta parte donde dices, me he dado cuenta de que es como la consecuencia, el guardar el enojo de ciertas como acciones, como quedarme viendo series. ¿Cómo llegaste a ese darte cuenta de que puede ser el enojo lo que me tenga como aquí, en esta situación, en este lugar, emocionalmente hablando, como sin muchas ganas de moverme? Pues fíjate que también considero que soy una persona analítica. Esto o sea, este análisis yo lo he cultivado gracias a terapias, lo he cultivado también gracias a ciertos ejercicios de meditación por ejemplo, algo que me ayudó mucho es una meditación llamada Vipassana, que es mucho o sea, conocimiento y todo eso. Entonces, al estar observando como qué pasa después de mi enojo o sea, como sus procesos, es como yo me di cuenta que ahora como, yo no estoy diagnosticada con depresión, pero así yo le llamo, como que es como el proceso que según yo se está dando como hacia cierta depresión, como hacia cierta como energía baja, por así decirlo. Fíjate que cuando escuchaba tu carta pensé, bueno, no reflexioné en todos los ajustes que has hecho a lo largo de tu vida para contener tu enojo. Has hecho varios. Por ejemplo, el humor negro, quedarte callada, guardarte, ponerte en un segundo plano, respirar para poder seguir y en donde sientes una energía baja, donde ya no hay suficiente energía para ir a la acción y mejor te acuestas y ves series y quedas como en un lugar callada, guardada y medio respirando, o sea, ahí juntas varias, ¿no? Sí. Y yo también pensaba a mí me censuraron un montón el enojo y yo muchos años cuando me enojaba lloraba. Y me daba más coraje llorar porque decía, no estoy triste, estoy muy enojada, pero las lágrimas no eran tan censuradas como el enojo. Entonces era la manera en que podía poner un poquito de lo que me pasaba afuera. Tú has hecho varias cosas. Sí, fíjate que también me identifico mucho con esto de llorar. De hecho, antes o sea, como que me castigaba mucho por llorar tan fácil, porque era también como una manera para mí de sacar esa frustración de no te puedo gritar, pero nadie me enseñó cómo sacar este enojo de una manera saludable. Nadie me enseñó cómo decirte que estoy enojada y que respetes mi enojo y que también me respetes a mí como persona. Entonces, como que o sea, cuando ya estaba muy frustrada y desesperada, yo lloro o lloraba, sigo llorando. Pero sí, por ejemplo, yo creo que mucha gente mi característica principal es mi humor. Mi humor es muy ácido y mi humor es muy negro. Y me da mucha risa porque el otro día vi un meme así como de ustedes piensan que yo soy muy chistosita, pero es como una manera de sacar como mi frustración. Y como que si hago chistes, luego sí, o sea, muy feos,
pero a la gente le dan risa y a mí también me da risa. Y hasta a veces como que hasta me causa un pequeño orgullo de hice una cosa horrible en un chiste buenísimo que no se me hubiera ocurrido de otra manera. Entonces sí, como que sí, creo que el humor es de las maneras en las que más saco o mis frustraciones o mi enojo y así. Y también justo cuando estoy enojada con alguien, le aviento un chiste y es como, no sé si sea un superpoder, porque no lo considero un superpoder, pero nunca se lo toman a mal. O sea, es como, está bromeando. Y es como, no estoy bromeando, te lo estoy diciendo en serio, solo no quiero ser una persona grosera. Y me lleva a lo que escucho, a la reflexión de lo que mencionas sobre esta generación que culturalmente nos avienta todo el tiempo una cultura del positivismo tóxico, ¿sabes? ¿No? De recordarnos todo el tiempo que no hay un entorno que recibe ese enojo o esa pues, posibilidad de ir poniendo límites en muchos ámbitos de la vida. Y entonces, lo que escucho y me genera también cierta, no sé, como cierta molestia, el que entonces se quede en nosotros esa búsqueda del antídoto, ¿sabes? De cómo lidiar con ese enojo tragado, de ese enojo que no pudo salir, o estar buscando inclusive estrategias como esta que mencionas. Sí, es que fíjate que yo siento, o sea, yo hablo de mi generación porque es la que más he analizado. A mí me encanta analizar generaciones y me encanta encontrarles defectos a cada una y también fortalezas. Un gran defecto de la mía es que ha crecido en esta onda de no hay grises, o eres exitoso o eres un fracaso. Y el ser exitoso para esta generación es tener una gran vida familiar, tener o sea, todo junto, un puestazo, tener además una salud mental de impacto, tener dinero. Y la realidad es que es una generación que, a pesar de que no hemos sufrido, por ejemplo, guerras, por así decirlo, o crisis económicas tremendas, que yo creo que ahorita es lo que, ahorita también por eso estamos tan frustrados. Somos una generación llena de ansiedad y de frustración, porque además también somos de las generaciones peor pagadas de la historia. O sea, yo el otro día investigué, yo gano un 30% menos que mis papás a mi edad, y además los precios son altísimos. Entonces, ¿cómo voy a ser una persona feliz y contenta si tengo casi 30 años y no me he podido independizar porque yo no gano el dinero que me gustaría estar ganando? Pero entonces, si yo me quejo y yo no estoy poniendo en mis redes sociales que me fascina mi trabajo y que chequen todo lo que hago, soy un fracaso. Qué curioso, porque hay un contexto sociocultural que te empuja a la felicidad, y yo te escucho enojada con este contexto con el que te tocó crecer. Entonces es ahí como algo contradictorio. Este contexto es el que dice hay que ser felices, sanos, con salud emocional, etcétera, pero está muy difícil. Las condiciones no lo permiten. Y ahorita que te escucho, Regina, como que de repente me apareció la solución, ¿no? Para esta generación ante tanta frustración, y es decreta y sé positivo. Este, este, y debe de ser, y es muy contrastante. Entonces, de repente, expresar un malestar ante una generación que constantemente está bombardeándose y se trata de mentir a sí misma, con lo que postea, con sus comentarios, con la foto a la comida. Creo que nunca había visto tantas fotos a comida como en esta época, ¿no? Y es vender un estándar que habría que preguntarse seriamente y sentirlo si sí está siendo como honesto contigo mismo en este sentir y en este publicar de lo que es tu vida. Porque si no, sí hay un contraste súper fuerte entre lo que yo vivo y lo que trato de proyectar. Entonces genera como un choque todavía más fuerte. Sí, justo fíjate que para mí sí ha sido como un gran choque con esta generación. O sea, a veces yo no me siento parte de, porque para mí sí ha sido un choque muy fuerte mío con el de la generación. Para mí las cosas como a lo mejor depresivas, como medio fuertes. Por ejemplo, a mí mis comediantes favoritos son personas que se burlan de realidades
horribles. O sea, por ejemplo, de explotación infantil, de esclavitud, etcétera. Y siento que esta generación es como, eso no pasa, eso no existe. Y me da mucha risa como de esta onda como de la cultura woke y la progresía y así, y es algo que he estado analizando mucho últimamente, de que hablan mucho de la inclusión y todo el mundo sea lo que quiera ser y si tú escribes mal un pronombre, te caen y casi te linchan, pero nadie está hablando de lo que está pasando en Gaza o nadie se está preocupando de que Siria lleva 10 años en una guerra horrible y eso ya se guardó en una cajita y se cayó. Y por ejemplo, hablando como de un poco cosas más políticas, que ya sé que este no es el programa de eso, pero todo el mundo estaba muy feliz de que Biden haya ganado y Biden y no sé qué, y yo no me siento identificada con esta emoción millennial de que alguien que es como pro derechos de todos esté ahorita apoyando la muerte casi de niños. O sea, entonces por eso yo choco mucho con esa generación y creo que también eso sí se lo agradezco a mi familia, que mi familia me hizo una persona humana, que eso yo siento que es lo que le falta a la generación. O sea, yo siempre pienso, ¿cuándo los valores de los animales pasaron, o sea, nos rebasaron a nosotros? ¿Cuándo es más importante adoptar un perro? Que sí, yo tengo un perro adoptado y es lo más feliz del mundo, pero pues si llega un niño a pedirte dinero, te volteas. ¿Me explico? Entonces, sí, a mí yo no me siento parte. Ajá. Algo que ocurre mientras nos cuentas es que te veo con muchas emociones y hablando de situaciones que generan emociones. Y eso es algo que nos hace humanos. Las personas, no importa en qué década nacimos, vamos a sentir emociones. Y lo que pasa fuera de nosotros nos va a generar un montón de emociones, entre ellas frustración, indignación y enojo, que son muy censuradas, pero que tienen una razón de ser. O sea, gracias a mi indignación es que yo hago algo para mí o para otros. Gracias al enojo es que me puedo defender y decir, alto, no me vas a tratar así, por ejemplo, ¿no? Censurarlo es quitarnos una herramienta de vida también. Sí, y yo siento que la censura evolucionó hacia, en vez de literalmente callarte, evolucionó a tú no te quejes, porque si te quejas eres una persona fracasada y si te quejas y eres una persona enojada, entonces igual no eres, como les decía, no hay grises, o eres exitoso o eres un fracaso. Entonces yo, por ejemplo, yo veo como alrededor de mis redes sociales, de mis amigos y etcétera, y yo me considero, o sea, bajo el contexto de todo esto, yo me considero una persona fracasada. Porque yo no estoy ni a la mitad de, por ejemplo, un éxito profesional, de ser la mujer más fit del mundo mientras como hamburguesas, este, de ser, o sea, y yo soy una persona que sí, o sea, que ha estado, más bien estoy en el proceso de aprender en cómo aceptar este enojo y procesarlo, y eso no se ve bien. Y eso no está bien ante la gente. ¿Me explico yo? Es que te escucho y me emocionan varias cosas. Primero, lo importante que ha sido para ti, ¿sabes? Problematizar todo este tipo de cosas, inclusive la emoción del enojo, y cuestionarte y hacer un análisis y como ir desmenuzando de dónde viene, ¿sabes? O sea, no solamente lo que sucede con tu energía cuando la contienes y no la sacas, sino las posibilidades de preguntarse, ¿y de dónde viene? O sea, son cosas que me inculcaron de familia, son cosas que son generacionales, son cosas que vienen de la religión. O sea, como esta actitud tuya tan importante de cuestionar, de problematizar, y no solo eso, de exponerlo como, yo le noto como un tono de denuncia en tu carta. Y me parece algo muy lindo y también te quería preguntar cómo es para ti ponerlo así frente a nosotros.
para mí es muy catártico, para mí es, o sea, es como, o sea, es como un inicio de un proceso, para mí es sacarlo. O sea, como les decía, estoy aprendiendo a sacarlo de la manera más saludable posible, porque sí, como dices, Pili, es como una onda como, es que siento que además aquí se juntan varios contextos. O sea, en mi familia siempre tenía que existir una armonía, aunque fuera falsa. Entonces, con esa armonía todos aprendieron como a callarse muchas cosas y a no quejarse y así. Luego viene lo generacional, luego también viene lo mexicano, que cuántos no se aguantan, que odian su trabajo y así, con tal de que no pase a mayores. Y yo también crecí pues siendo bajo la religión católica, que esto, lo que te tocó y no te puedes quejar. Entonces, para mí, el escribir la carta y todo esto ha sido como desaprender todo este contexto que llevo cargando pues 29 años. O sea, luego siento que yo soy muy exigente conmigo misma y es como, ves que no hiciste ejercicio hoy, ¿qué te pasa? No sé qué, o sea, como que esto es mi conciencia, pero también luego pienso, 29 años no se pueden desaprender así de fácil. 29 años de hábitos no se pueden romper así de fácil, tiene que ser poco a poco. Y algo que me parece importante es revisar de lo aprendido qué te sigue sirviendo, porque no es como desaprender todo, y qué requiere ajustes o modificaciones o totalmente eliminarlo. La otra cosa que mencionas es, pues es que nadie nos enseña qué hacer con el enojo, o es muy raro que nos enseñen qué hacer con el enojo de una forma sana. Y va cambiando conforme también las corrientes educativas, porque cuando yo estaba chica era de berrinchitos, nada, ¿no? Después había otra corriente educativa, es de cuando tu hijo se enoje, dile que se vaya al cuarto y hasta que se le pase el enojo puede regresar. Entonces, en lo mío era censura, pero además mucha represión por parte de la autoridad. En otras es, si te enojas, te aislamos de la comunidad. Entonces ahí hay un castigo. Y ahora, si te enojas, eres un fracasado. ¿Qué hacer con el enojo? O sea, porque va a ser inevitable que nos enojemos. ¿De qué maneras sí lo podemos poner? ¿No? Y eso es algo interesante aprender porque también me parece contextual. No hay fórmulas mágicas que apliquen todo el tiempo. Sí, exacto. Pues sí, o sea, como de qué hacer con o sea, qué me quedo aprendido. Mira, yo sí creo que sí tiene que haber cierta armonía. También por algo te enseñan un poco a que no puedes ser una persona explosiva y gritarle a todos en el momento en el que lo sientes. Entonces, lo que sí me quedo es que, o sea, antes yo me lo guardaba o sea, por educación, por así decirlo, pero ahora ya no me lo guardo. O sea, he aprendido que me llega, lo analizo un poco y lo exteriorizo de otra manera distinta. O sea, como o sea, por ejemplo, el otro día mi mamá estaba enojada y también me estaba haciendo enojar a mí. Entonces, lo único que hice fue, ok, ¿por qué me está haciendo sentir así? Y o sea, como para seguir esta armonía que aprendí, le pregunté, ¿de dónde tú estás enojada? Necesito que me expliques por qué tú te estás sintiendo así, porque lo que me estás haciendo sentir a mí tampoco está padre. Y ahí fue cuando ya también ella lo exteriorizó. Y lo interesante es que también ella me dijo, ¿por qué no me dejas estar tantito de malas? Y le dije, sí, está perfecto. Tú te voy a dejar estar de malas, solo yo me voy a ir tantito porque como que rompe con mi armonía personal. Pero tú estás de malas, no pasa nada. Entonces, eso es lo que aprendí, que no valdría la pena desaprender. Y sí, y yo creo que, pues, más bien lo que ahora se tiene que aplicar es que cada quien tiene que aprender justo a procesar sus emociones y sacarlas de una manera distinta. Y me viene la palabra regulación a la mente, como esta parte de sí estoy sintiendo enojo, y cómo lo regulo para poder expresarlo. Y me llega a la mente como esta llavecita que puedo ir
como cuando vas tanteando el agua caliente de la regadera, ¿no? Que le vas abriendo poco a poco, que la vas tocando y dices, no, sí está muy fuerte. Entonces es esta parte. Y luego hay otra cosa que mencionas que es como el contexto social. Y los que hemos tenido oportunidad de platicar con personas extranjeras, sudamericanos, españoles, también el mexicano tiende mucho a ser muy cuidadoso a la hora de hablar y poner ciertas expresiones de enojo, como el cucharita, por favorcito, un favorcito, todo en hacerlo en diminutivo como para regular estas partes y no expresarlas, ¿no? Entonces, de repente hay algo que dices que es muy cierto y hay un contexto y no puedo explotar en ciertos contextos, pero sí puedo también decirte, oye, ¿sabes qué? Esto que me estás diciendo me está molestando. De una forma regulada y, o sea, sabiendo de que posiblemente como no estamos tan acostumbrados a expresar estas cosas, posiblemente el otro se ofenda, pero no lo estoy agrediendo. ¿Sí me explico? Es pasar de la agresión a poderlo regular y si se ofende, pues lo siento, pero lo tengo que mencionar porque es un límite para mí también. Sí, que fíjate que como lo puse en la carta, lo que me dices me hace como recordar que en la carta puse del tiempo. Creo que antes yo que medio odiaba el tiempo, no sé por qué, tengo como un traumilla ahí. Ahora para mí ha sido muy beneficioso porque justo me ha hecho aprender todo lo que me estás diciendo. Ya no, o sea, me sigue importando ofender gente. Como te digo, y como yo crecí en esta familia donde todo tenía que ser armonioso y así, para mí el ofender a alguien sí es como muy, no, perdón, pero cada vez menos y cada vez voy como aprendiendo más a expresar lo que siento, obviamente con las palabras correctas y de la manera más sutil posible para que la otra persona no se ofenda, pero también si al final del día rompo con eso y se ofenden, ya no queda en mí. Y eso es una ventaja que te digo, que me ha dado el tiempo y que me ha dado a aprender. Hay algo que quiero recuperar de que dijiste hace rato, que es que cada uno tendría que hacerse cargo de esto, ¿no? Como aprender. Yo ahí diría algo, Regina, somos un colectivo terapéutico y decidimos trabajar juntos porque sabíamos que juntos iban a pasar cosas distintas que de manera individual. Irme sola a aprender qué hacer con mi enojo y agarrar un libro de autoayuda y demás, nos vuelve a dejar en un lugar muy solitario cuando el enojo surge frente al otro, con el otro, por el otro, porque el otro. Y entonces, ¿dónde queda el otro? Esto que nos cuentas que ocurrió con tu mamá me parece súper interesante porque haces algo ahí, pones preguntas, dices, ¿qué me está pasando? Frente a ella, no a mí solita porque me eché un viaje imaginario, ya me enojé, o sea, frente a ella, frente a mi madre. Y luego también le preguntas a tu mamá. Entonces, me parece que se hace juntos, que es porque el enojo surge con el otro, surge en la interacción con el otro, surge en la interacción con un grupo social, cultural, en un trabajo, en un paseo de senderismo, en un equipo de trabajo colectivo que a veces jaloneamos a la izquierda, a la derecha, pero surge porque justo me relaciono. Si me meto en una cueva, yo antes meditaba un chorro y decía, soy súper tranquila. Hasta que empecé a interactuar más con la gente, dije, pues no, no soy tan tranquila. Claro que me enojo. Y hay algo que me gustaría mencionar que viene muy ligado a lo que dice Mariana, que es el tema de sostener el conflicto. Y para que haya un conflicto, pues se necesita un conflicto de ideas, de expresiones, de intereses, y eso se da en relación. Entonces, de repente también veo que tema de en los autos y autoayuda, todos los autos, es algo muy generacional, que se ha potencializado más en estos últimos años y es donde, si yo me soluciono a partir de mí, todo se va a resolver a mi alrededor. Y es como una muy buena estrategia para aislarnos y es cómo me pongo yo ante el otro y cómo solucionamos esto juntos, cómo poner nuestro enojo, que también es válido como el de tu mamá, como el tuyo, y lo solucionamos aquí, presentes, ¿no? Y es como ver toda esta posibilidad, sostener el conflicto y dialogar el conflicto y ver qué es lo que sucede, porque es como de repente
está esta historia donde no me puedo enojar, entonces lo toco y mejor me voy, ¿no? No quiero pedo y huyo en cierto sentido. Sí, sí tienen toda la razón, o sea, sí es como bueno, es justo colectivo, o sea, no de dos, sino de más personas y así. Y de hecho yo lo que cuento que he aprendido, pues no ha sido sola, ha sido de la mano o de terapeutas o de justo como vipassana y meditaciones y así, pero es imposible, o sea, realmente, bueno, a menos de que sí seas Buda, que creo que también generacionalmente o no sé, quieren que es a lo que llegues, mantenerte súper ecuánime cuando hay un conflicto. Entonces, sí, yo creo que más bien es como juntos, o sea, ayudarse, y creo que también eso pasa como mucho en relaciones de pareja y así, ayudarse a comunicar mejor las cosas. O sea, sí, o sea, entiendo el emperre y entiendo que estás enojado, pero necesito que me des más contexto para que juntos lo solucionemos o mínimo no acabemos calvos de agarrarnos de las greñas. Y creo que las reacciones que antes yo tenía, que la mayoría era irme. A mí si alguien me agredía, o sea, me levantaba y me iba. Yo no había más, o sea, yo no te iba a gritar, yo no te iba a agredir ni nada, pero pon tu sí, un par de veces, pues sí le grité a la otra persona. Ahora, pues estoy intentando educarme para, para como calmar los ánimos, pero pon tú, yo sí era totalmente de las que evitaba el conflicto. Yo, como les decía, yo me guardaba eso hasta la fecha, ¿eh? No estoy diciendo que eso ya esté superado. O sea, hay veces que no reacciono como el otro día. O sea, hasta la fecha como que hay veces que es como de, mira, o sea, yo no estoy para esto, me voy a guardar lo que te quiero decir y solo me voy a ir. Y ya, si tú estás emperrado, pues entonces ve y grita en un pozo. Y me parece bien importante lo que están diciendo y lo quiero retomar, porque creo que es importante también entender que no somos, o sea, no nos podemos fijar en una persona enojona. Yo soy enojón, ¿no? O yo no sé poner límites, porque al poner la problemática de la falta de límites o el enojo de forma situacional y contextual, como lo estamos haciendo ahorita, creo que se entiende que resignificar los límites o resignificar el enojo, pues cambia mucho cuando pienso en se generó en esta situación, se generó con esta persona, ¿sabes? O sea, porque quiere decir que también tengo que tener la sensibilidad de irme percatando qué situaciones me lo provocan, en cuáles me es más difícil poner límites, en cuáles no, ¿no? Como para que juntos reaprendamos tanto el entorno que dispara mi enojo o mi falta de límite, o yo cómo estoy reaccionando con ese entorno, ¿no? Y, perdón, quiero poner otra cosa de esta identidad de soy la que se enoja, pero también hay una identidad muy cultural y de este momento histórico, la buenez. La buena, relajada, buena onda, alivianada, que no hace panchos. Pero el costo de la buenez puede ser sentirme deprimida, con gastritis, aislada porque no sé cómo interactuar de otra forma que no sea siendo la persona buena. Entonces es bien grande el costo ahí. Para no ser la enojona me fijo en la buena. No solo la buenez, las damas no gritan, no levantan la voz. El manual de Carreño dice que hablas despacio. Sí, o también que eres una amargada, o sea, eso así, es que eres una amargada. Por ejemplo, a mí también eso no saben cuántas veces me lo han dicho, porque yo me irrito muy fácil. O sea, yo, por ejemplo, yo soy muy estricta con la educación, o sea, con la diplomacia y la educación. Y cuando alguien rompe eso, que además es muy común, me irrito muy fácil. Entonces siempre es como, es que eres muy amargada. Y me gustaría, para los que nos escuchan, poner algunas preguntas, porque parte de nuestra intención con el podcast es crear una conciencia terapéutica y de emociones. Y sí es como que revisen qué enojos añejos han estado cargando por situaciones que se quedaron sin resolver, porque me fui, porque me gritaron y me asusté, porque quise ser buena onda.
si ubican qué tipo de situaciones les generan enojo. Como a veces tenemos detonadores bien claritos que podemos ir ubicando. Cuando ocurre esto es común que yo me enoje. ¿Qué hacen con el enojo? ¿Cómo lo trabajan? ¿Cómo lo manejan? Y también algo bien importante es revisen qué aprendizajes recibieron desde su familia de origen acerca del enojo. ¿Qué les dijeron que se hacía con eso o que no se hacía con eso? Entonces, que le den una revisadita, me parecería interesante. Sí, y también, bueno, a mí me gustaría quitar el contexto de que el enojo es malo. Es que, y yo insisto, o sea, yo no creo que el enojo sea malo. O sea, yo creo que el enojo bien llevado y bien sacado es una cosa muy saludable. Y hasta yo creo que si todos procesáramos mejor esta emoción, chance sí sería realmente algo más armonioso, pero no armonía falsa o o sea, positivismo tóxico. Sería como algo más, pues, mejor, o sea, un mundo mejor, por así decirlo. ¿Cómo se les ocurre, Pilar y Andrei, que sería un enojo bien sacado o bien puesto? Yo me quedo con esa palabra de regular. O sea, sí puedes expresar el enojo, puedes decir con palabras, oye, esto que estás haciendo me está molestando, y no me está gustando, me está haciendo sentir así. El tema ahí es aprender a cómo lo regulo cuando toda la vida lo he contenido, porque muchas veces cuando llegamos a hacer esta expresión, de enojo es cuando ya estamos siendo superados, cuando ya nuestro cuerpo no lo puede contener. Entonces es aprender y ver que no está mal, no es malo expresar el enojo, si está bien contextualizado y si está bien regulado. Y es si la persona se ofende cuando le digo que estoy enojado, bueno, prefiero que te ofendas porque te digo, sabes que me enojé, a yo explotar y que sí haya un daño irreparable en nuestra relación, o algo que sí nos hiera en demasía, ¿me explico? Porque sí es como una contención que hacemos constantemente, ¿no? Hasta que de repente explotamos y ahí sí expresamos todos los enojos que no pudimos expresar en su momento. Es timing, me viene la palabra como timing, expresar en ese momento lo que me está pasando y no contenerlo. Sí, yo estoy de acuerdo y toco mucho con la experiencia de Regina en la cuestión de que el enojo contenido por mucho tiempo, porque lo podemos contener años frente a injusticias o cuestiones pues muy duras de la vida, y, y eso provoca que al tú tragarte el enojo se vuelva haciendo una capa gruesa que hace que contengas la energía de ir hacia el mundo y se vuelve tristeza, ¿no? Yo toco con eso muchísimo y pues bueno, desde mi experiencia a mí lo que me ha servido es primero entenderlo, ¿no? Entender que esto sucede, si lo contienes, si lo contienes, si lo contienes, si no le pones al mundo lo que le toca recibir. Y otro es tener esa sensibilidad y como validar primero corporalmente y luego como con la conciencia intencional de qué es lo que está generando el enojo, porque el enojo siempre es sobre algo, sobre alguna situación o sobre alguien que lo está generando. Entonces, tener esa conciencia para así, como dice Andrei, regularlo y decir, bueno, una respuesta regulada es ponerla, pero pues ponerla antes de que ya se vuelva imposible contener. Cuando los escucho y hablando de regulación, pienso en las fantasías que tenemos acerca de las emociones y de si las sentimos o no. Resulta que el enojo se siente en el cuerpo, tú que mencionabas el cuerpo, Pilar, ahorita, como una energía enorme, enorme. De hecho, el cuerpo, o sea, la cara se puede poner roja, caliente, apretamos la mandíbula, apretamos los puños, porque es una energía que está para defendernos. Si nuestros límites son traspasados o nos están haciendo daño, el enojo nos ayuda a defendernos. Pero entonces viene la fantasía. Si me enojo, voy a destruir. Tenía un chico en consulta que me decía, siento que me convierto en Hulk, y de hecho se empezaba a quitar el suéter, se desabrochaba el cuello de la camisa, porque sentía su corporalidad cómo iba cambiando cuando hacía contacto con el enojo.
Entonces es una energía que efectivamente puede asustarnos mucho si no nos familiarizamos. Y el temor es a justo no poder regularla. Es que si lo digo, lo voy a decir horrible, voy a lastimar un montón, voy a aventar algo, voy a romper algo. He sabido de casos que se enojan tanto que se rompen los huesos de una mano porque pegan en la pared. Y justo tiene que ver con no aprender qué hacer con esa energía, en dónde va, en qué situaciones ponerla. Y ojo, y ahí sí hago un llamado especial para la gente que ha sentido esto y que le tiene miedo a su enojo porque siente que adentro hay un monstruo que va a devorar de tanta injusticia, de tanto callarse, de tanto guardarse. Busquen apoyo terapéutico para movilizarlo, porque sí se puede, sí hay formas. Yo estaba escuchando y también hay, me gustaría como hacer esta como acotación, como distinguir esta parte del enojo y la ira. Porque creo que sí hay pautas, creo que hay una parte donde el enojo puede ser regulado y las expresiones iracundas ya sobrepasaron ese límite del enojo, ¿me explico? Entonces sería como bueno ver qué momento sí me está molestando, porque sí lo podemos notar, o sea, comentarios que te hace una persona y dices, puta, me enojó, pero no le dije nada, hasta cuando llega el tercero ya no estás en enojo, ya estás en ira, ¿sí me explico? Entonces es como hacer esa pequeña distinción y regular mi expresión en el momento de enojo, porque cuando lo expreso ya en momentos de ira, ya puede causar daños al entorno y a uno mismo. Reflexiones finales, algo que quieran compartir antes de cerrar nuestro episodio de hoy. Pues a mí me gustaría como reflexión final solo pues decir que es bueno, o sea, obviamente nadie tiene la fórmula secreta ni de la felicidad ni de las emociones, pero que quitar tabús en los que estamos muy aferrados, o sea, cualquier tipo de tabú, creo que puede ser muy benéfico para uno mismo. Yo me sigo quedando con esta parte de observarnos en el tema de la regulación, de cuándo estar más atentos en este tema de mi sensibilidad, cuándo sí sé que estoy enojado y puedo ponerlo, y cuándo ya no valdría la pena expresarlo porque ya es ira. Y ver, y también hay contextos para poner ira, ¿eh? O sea, sí hay lugares, sí se puede hacer, uno puede agarrar un cojín, soltar, gritar, y hacer esa expresión para poder sacar un poco de energía, y es una forma de regularse para poder después expresarlo de una forma más asertiva. A mí me gustaría como invitar a abrazar nuestra humanidad, porque estar vivo significa sentir, y sentir va a traer una gama de emociones impresionantes. Incluso también como abrazar todos los ajustes que hemos realizado en el camino ante el no saber qué hacer con el enojo, ¿no? Porque de pronto guardar el enojo yo creo que también nos ha salvado de perder un trabajo, nos ha salvado de rompernos un hueso, nos ha salvado de lastimar mucho a alguien muy querido. Entonces también guardarlo a veces ha traído beneficios. Pues yo quiero agradecerte, Regina, por esta oportunidad que nos permite hacer una contribución bien importante justo para quitar el tabú sobre la emoción del enojo y poder hacer un análisis que nos permita revalidarlo en nuestra vida para que sea una puerta para abrazar el conflicto y no dejarlo de poner en la manera de relacionarnos con otros para así reaprender a, pues, regularlo. Así es, pues muchísimas gracias por invitarme a leer la carta y a compartir esto con ustedes. Para mí, como les dije, fue como catártico y es como parte como de mis procesos. Entonces, eso, la verdad es que estoy súper agradecida. Pues también nosotros contigo y gracias a los que nos escuchan. Nos vemos en el siguiente episodio. Nos oímos en el siguiente episodio. Por aquí nos escuchamos. Gracias. Este podcast es una producción del colectivo terapéutico Es de Humanos, con la intención de crear un puente de comunicación e identificación entre los miembros de la tribu que nos escuchan, y con el compromiso de crear una cultura terapéutica. Encuéntranos en esdehumanos.com.